Así que me da muchísimo gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo de adoración al Señor, pero también el poder exponer la palabra como lo hemos venido haciendo en las semanas anteriores en esta serie del profeta menor Oseas. Oseas está después del libro de Daniel, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿verdad? Los profetas mayores, ya sabemos, y Daniel, después de Daniel, ahí sigue Oseas. Y de ahí en adelante siguen todos profetas menores hasta Malaquías. Oseas capítulo 4 nos toca el día de hoy. Recuerden, el domingo pasado estuvimos viendo el capítulo 3 de apenas 5 versículos. Hoy vamos a ver el capítulo 4 y vamos a ver apenas los primeros 10 versículos. No vamos a ver todo el capítulo. Y muchas veces tal vez usted se ha dicho o ha preguntado a alguien, o de repente usted se atrevió a evangelizar a alguien y dice: sí, pero yo conozco de Dios. ¿Ha escuchado eso? Siempre nos dicen: sí, yo conozco de Dios. ¿Por acá se le ha pasado eso o no? Sí, yo conozco de Dios. Yo conozco de Dios. Y entonces el día de hoy el tema es: ¿cómo puedo conocer a Dios realmente? ¿Cómo puedo conocer a Dios realmente? Hace mucho tiempo atrás, cuando empezábamos la congregación, que estábamos todavía en el obispo, salíamos a evangelizar toda esa zona de Villas del Obispo, y recuerdo, ahorita se me viene a la mente de un hombre que estaba sentado ahí al frente de su casa. Sí, yo conozco de Dios. Es más, yo conozco y lo llevo conmigo siempre, me dijo. Y agarró, se sacó la camisa, porque no era frío, no era invierno, era verano, y tenía pues acá un tatuaje, decía que era de Cristo, ¿verdad? Y en el brazo otro más, y no sé cuántas cruces tenía tatuadas en el cuerpo, y decía que por eso él conocía a Dios. Y vamos a ver si es lo que dice las Escrituras. Hermanos amados, déjenme decirles algo, que nada hay más importante que realmente conocer a Dios de una manera profunda y personal. Fíjense estos dos aspectos, de una manera profunda y personal. Si nosotros todos, hermanos, llegásemos a conocer a Dios tal como se ha revelado en la Biblia, ¿saben qué? Nuestra vida va a ser maravillosa. Porque si no lo hacemos, si no conocemos a Dios, nuestra vida va a ser estresante. ¿Por qué cree que muchas veces cuando vienen las situaciones, vienen las circunstancias, vienen los problemas, viene la pandemia, comenzamos a estresarnos? Eso demuestra un grado de conocimiento de Dios, pero que todavía nos falta conocer más en profundidad. ¿Qué pasa cuando nos corren del trabajo? Hermanos, todas esas situaciones nos van a llevar a un estrés, pero mucho tiene que ver con la falta de conocer a Dios. Porque recuerden esto, que conocer a Dios dice que ofrece una vida abundante. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia, y muchas veces no lo disfrutamos. Conocer a Dios, hermanos, además, es fuente de sabiduría y fortaleza para poder sobrellevar aún los tiempos difíciles. Conocer a Dios es el propósito por el cual usted nació y yo también. No sé si usted sabía. No hay otro. El propósito de Dios para que tú nacieras, para que Dios te permitiese nacer, no es que tú seas rico, no es que tú seas exitoso. No es para que tú tengas fama, no es para que tengas 2, 3, 4 casas, ni el mejor coche de todo Monterrey. Nada de eso, no es nada de eso. Si estamos perdiendo no digo que no trabajemos, ojo, no digo que no estudiemos en la universidad para tener un trabajo estable, ¿verdad? No, pero lo que estoy diciendo del propósito final de Dios, el más importante, hermanos, es conocer a Dios. Es la razón por la que cuando fuimos engendrados por nuestros padres, Dios dijo: ahí va, este va a ser mi hijo, esta va a ser mi hija, y lo estoy escogiendo. Como dice el profeta, fuimos escogidos desde ¿qué?
¿Desde qué momento? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando estábamos siendo engendrados, Dios ya te había separado. Recuerden que la Biblia dice que hemos sido escogidos por Él. No es que a última hora Dios, mira, me está cayendo bien, véngale. No, ya estábamos escogidos. Por eso es que estamos acá. Entonces, conocer a Dios es el mayor privilegio de la vida, pero además, ¿saben qué? La necesidad más urgente que todo ser humano tiene. Todo ser humano. Pero conocer a Dios es un regalo, hermanos, que para la mayoría de nosotros tenemos ciertas dificultades para recibir o para responder a ese llamado. Conocer a Dios no solamente se trata de hechos, no solamente se trata de teorías, no solamente se trata de ideas, no solamente se trata de mucha teología y alguien que sabe mucho la Biblia al revés y al derecho. ¿Saben qué? Conocer a Dios es mucho más importante que el poder. Es más importante que llegar a ser el presidente de la República. Más importante que ser un integrante de Maná, por ejemplo, para que me tengan una idea. Es más importante que ganarse un premio Grammy o un Oscar. Más importante que llegar a ser campeón mundial de fútbol. Mucho más importante que la posición. Mucho más importante aún que las finanzas. Y sin embargo, conocer a Dios parece faltar en muchas vidas. El profeta Oseas, que es lo que estamos tratando, ¿verdad? Fue llamado por Dios justamente para profetizar al reino del norte. Recuerden que se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur era Judá. Oseas profetizó en el reino del norte 8 siglos antes que Cristo naciera. Y fue llamado específicamente porque a la nación de Israel, ¿saben qué le faltaba? Le faltaba conocer a Dios de una manera real. Sus pecados como nación y también como individuos provinieron justamente de la ausencia de conocer a Dios. Cuando uno, por ejemplo, se desanima, no, yo ya no quiero ir a la iglesia. Por ejemplo, ¿usted qué cree? Porque tiene tanto, conoce en intimidad a Dios, o que está faltando tal vez un poco de conocer a Dios. Desde luego que nos está faltando conocer a Dios. Como dice el versículo 1 de este capítulo 4 de Oseas, que es lo que vamos a estar estudiando, el resultado fue que la verdad, dice, estaba ausente, no se veía por ningún lado, y la misericordia o la bondad ya no formaban parte de la interacción social. El pueblo de Israel dice que estaba al borde del precipicio porque habían rechazado el conocimiento de Dios. Casi nadie estudia Oseas, pero casi todo el mundo ha escuchado por lo menos este pasaje, Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero Dios, en su gran misericordia, hermanos, fíjense esto, en su gran misericordia, Dios envió profeta tras profeta tras profeta para advertir a su pueblo. No fue uno, fueron varios. Y les dijo: si ustedes no se arrepienten y vuelven conmigo, están condenados. De hecho, durante los turbulentos años previos a la invasión final de Asiria que les mencioné el domingo pasado, prácticamente Siria invadió Israel en el año 722 antes de Cristo. Y saben que antes que invadiera Siria, Israel, Dios les envía a Oseas allá a Samaria, la capital. ¿Para qué? Para poder confrontar a Israel con el pecado de la idolatría que se expresaba principalmente en el culto de Baal. Recuerdan, era el dios de la fertilidad. Y ahora, fíjense bien, con poesía lírica,
con figuras gráficas de lenguaje, el profeta Oseas examinó la infidelidad de la nación. También se centró en la firme e incondicional e inquebrantable relación de amor de Dios con su pueblo a pesar de la infidelidad. Fíjense los contrastes. El pueblo era infiel, Dios era fiel. El pueblo no quería saber nada con Dios y Dios lo estaba amando. Y muestra de ese amor es que manda a un profeta, lo mataron, manda a otro profeta, lo matan, manda a otro. Y así, ¿cómo lo trataron a los profetas? Usted lo sabe. A ningún profeta lo trataron bien, ¿cierto? A todos los mataron. Así de rebelde era el pueblo. Así que el tema de Oseas es conocer a Dios en una relación íntima y de obediencia. ¿Y sabe cómo lo transmitió Oseas? Lo transmitió en los fuegos de su propia vida personal, como lo había mencionado desde el capítulo 1 que estamos estudiando. En esa relación de ir y casarse con una mujer como Gomer, que al final resultó siendo adúltera, que abandonó a él, abandonó a sus hijos. Eso era gráficamente lo que estaba pasando también con el pueblo de Israel. La vida familiar de Oseas, hermanos, así como sus palabras, se convirtieron en el vehículo de la revelación de Dios. Los primeros 3 capítulos de Oseas son una descripción del matrimonio del profeta con una esposa infiel y con sus 3 hijos rebeldes. Eso era una ilustración justamente de cómo estaba la relación entre Dios y su pueblo Israel en un adulterio espiritual, en una rebelión del pueblo, rechazando a Dios. No, yo por ahora no quiero hablar tanto de Dios. Pero sí estaban adorando a otros dioses falsos. El capítulo 4, que es el que vamos a empezar hoy, hasta el capítulo 14, que es donde termina, realmente es una combinación de diferentes sermones. Y ¿saben qué? Esos sermones Oseas lo predicó a lo largo de 50 años. Fíjense si no hay misericordia de Dios. Esperando con el profeta Oseas 50 años para que el pueblo de Israel retornara. Ese es el tiempo del ministerio del profeta. Eran sermones que de alguna manera denunciaban la ingratitud, denunciaban la idolatría, denunciaban la brutalidad con que se estaban comportando, denunciaban el materialismo, la inmoralidad que estaba cundiendo por todo el pueblo de Israel. Pero lógicamente que a ellos no les gustaba. Como el día de hoy, cuando a veces un sermón va y nos está como llegando y dice: oh, yo creo que el pastor lo está diciendo por mí. ¿Le ha pasado eso o no? Y muchas veces no nos gusta. O la gran mayoría de veces no nos gusta. ¿O sí? No nos gusta. Y a veces hasta salimos renegando: ¿para qué habré venido este domingo? Y lo que no nos damos cuenta, que el pueblo de Israel también era igualito. Y nosotros no somos tan diferentes. Y Dios mostrando su amor una y otra y otra y otra vez. Cuando alguien te va y te muestra el evangelio, cuando alguien va y te invita, cuando alguien va y te anima, cuando alguien te manda un mensaje por WhatsApp, cuando alguien te llama tal vez por teléfono, esa es la misericordia de Dios. Pero muchas veces nos somos reacios. Israel no era diferente. ¿Se dan cuenta que no ha cambiado mucho la humanidad? Dios amenazó, dice, con un juicio basado en el amor. Porque Dios, hermanos, escúcheme bien, no va a permitir que nosotros, ni usted, ni ustedes, ni yo, nos salgamos con la nuestra. Él va a confrontarnos con nuestro pecado. Y a lo largo de este maravilloso libro del profeta, ¿saben qué es lo bonito? Que hay promesas de restauración espiritual. Y hay promesas de sanidad si el pueblo retorna al Señor y examina realmente lo que hay en su corazón. Así que en los primeros 10 versículos, Oseas 4, vamos a buscar la respuesta a cómo puedo realmente conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer realmente a Dios? ¿O ya la conocen suficiente?
Creo que todos necesitamos conocer realmente a Dios, todos, sin decir, no importa cuánto tiempo tengamos en los caminos del Señor, necesitamos conocerlo. Quiero decirle algo, que aun cuando nosotros estemos a la presencia del Señor, no terminaremos de conocer a Dios porque Él es infinito. Dicho esto, abran sus Biblias, por favor. Oseas capítulo 4. Vamos a leer los primeros 3 versículos nada más. Y luego vamos a desarrollar los 10, pero vamos a la lectura, vamos a ir los 3 primeros versículos. Y quisiera que me acompañen en la lectura. ¿Ya lo tenemos? Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fíjese bien, ¿se da cuenta? Porque no hay conocimiento. Versículo 2 dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Es decir, era pan de todos los días. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Wow. Si hemos estado leyendo con entendimiento, eso tendría que ya comenzar a movernos. Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Amado Señor, cuando leemos, Señor, estas palabras, podemos ver y sentir la seriedad, Señor, el celo, Señor, el celo del profeta cuando nos advierte de los peligros de la apostasía en la mente y la doctrina que conduce a la apostasía de la vida y de la acción. Amado Dios, te queremos rogar que por el ministerio de tu santa palabra sea enderezada nuestra mente y nuestro corazón para que nuestros pies sigan los caminos del Señor. En esta hora te confesamos los muchos fracasos de los que somos responsables en la iglesia cristiana de estos tiempos, porque no hemos prestado la suficiente atención al conocimiento del Señor que se encuentra en tus sagradas escrituras. E incluso, oh Dios, honestamente, cuando hemos sabido lo que dice tu palabra, muchas veces nos hemos desviado del camino que tú nos has trazado. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti pidiéndote perdón. Nos acercamos a ti confesando nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, en esta hora que nos limpies y nos pongas en el camino correcto. Que tu palabra, Señor, pueda florecer en nuestras vidas y vivamos para la gloria de tu precioso nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Fíjese bien, hermanos, cómo comienza estos 3 versículos. El profeta Oseas comienza haciendo un llamado a prestar atención, a escuchar atentamente. Este llamado establece la autoridad profética dada por Dios, desde luego, y la inspiración de la que él mismo vivió, habló, pero también escribió y quedó registrada para nosotros el día de hoy. Él establece lo que va a seguir a la poderosa y viva palabra de Dios que estaba enunciando en esos tiempos, pero que también nos habla al día de hoy a nuestras vidas. Y déjenme decirles que tuvo un impacto en los oyentes de Israel y también en nosotros, si nosotros nos sometemos a Él y permitimos que el Dios de la gloria comience a examinarnos. Y dice, contiende. ¿Sí lo leyó ahí?
que Dios va a contender, dice. Y esta palabra contiende, hermanos, déjeme decirle que es una palabra bastante fuerte, porque esa palabra tiene tintes de argumentación legal que Dios quiere enfrentar al pueblo. Esta contienda era muy personal, si usted se da cuenta. El pueblo de Dios lo había rechazado, lo había olvidado. Debemos tener en cuenta esto, no nos olvidemos de esto porque es importante. Estas personas, el pueblo de Israel, ellos, escúcheme bien, ellos afirmaban tener una relación con Dios, de ser personas de fe, de creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es lo que eran, recuerde usted. Es lo que decían ellos. O sea, no era cualquier persona. Ellos sabían y conocían. Y en Oseas 2:13, Dios habló sobre cómo la gente se vestía con anillos y joyas y persiguió a otros amantes, lo que dice. Y termina ese versículo y dice, y ellos se olvidaron de mí, dice el Señor. A pesar que decían que amaban a Dios, que eran hombres y mujeres de fe, fíjese, se olvidaron de mí, dice el Señor. Más adelante en el capítulo 4, el versículo 6, dirá que han rechazado conocerlo. Entonces, mis hermanos, fíjense bien, esta confrontación está llena del dolor de Dios. Podemos comprender entonces la intensidad de estas acusaciones si recordamos nosotros por un momento la forma en que Dios había iniciado esa relación con el pueblo de Israel. Lo había desposado consigo mismo, dice, en la inocencia y comprometiéndose con todo su carácter y todos sus recursos. Oseas 2:19 al 20 resume lo que estoy diciéndole. Mire, dice esto: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios había dicho esto. Yo te estoy dando, Israel, todo lo que tengo. Todo lo que tienes que hacer es responderme con amor. Es lo que estaba exigiendo Dios, nada más. Me responde, yo te voy a dar todo. Lo único que tienes es que amarme. Entonces la angustia que Dios sintió aquí fue inconmensurable porque su compromiso con ellos había sido ignorado. Es como decir, ¿sabes qué? No me importa nada de ti. Hay dos acusaciones, hermanos, de hecho, en el versículo 1. Había falta de integridad u obediencia a la verdad que Dios había revelado, y había una falta de intimidad, a una profunda relación genuina y personal. La integridad se resume básicamente en dos palabras: verdad y misericordia. Ya no había relaciones decentes entre ellos, no había relaciones responsables, ni siquiera entre personas de fe. No había ningún fundamento moral de integridad sobre el cual edificar, sobre el cual construir. Hermanos, antes, unos años antes, alguien decía, ¿me puedes prestar 100 pesos? Sí, claro, te doy la siguiente semana. Y la siguiente semana no necesitaba que nadie le cobre. Venía y pagaba sus 100 pesos. Eso era aún entre los no creyentes. No estoy hablando de cristianos, entre los no creyentes. Tal vez, no sé, si usted es demasiado joven, pregunte a su papá o a su mamá, ¿por qué así era? La gente creía en la palabra de uno. Hace unos pocos años, dentro de la iglesia, escuché a un hermano decir, ahora ni en los cristianos se puede confiar. ¿Hasta dónde hemos llegado? Incluso alguien que debe, incluso se va de la iglesia porque está debiendo, porque no le cobren. Imagínense usted, casi lo mismo, ¿sí o no? ¿O es diferente? No, ¿se dan cuenta? No, pareciera que lo acaba de escribir, o sea, ¿sí o no? Parece que acaba de escribirlo para nosotros. Le estoy poniendo estos ejemplos prácticos porque es lo que estaba pasando dentro del pueblo. Los motivos de las relaciones, hermanos, eran tan sospechosas, oscuros y engañosas. Siempre estaban sospechando de unos, de otros. No
La palabra ya no significaba nada. Ese es por un lado. Por otro lado, la palabra misericordia es la palabra hebrea Hesed, que habla de amor leal, bondad amorosa, amor fiel. Y esta cualidad también se había ido del pueblo de Israel. Dios les había dado su amor leal y deberían, con ese amor leal que Dios les había dado, deberían amarse unos a otros también. Pero ya no estaba presente, porque cada uno se preocupaba únicamente de sí mismo. Ya no había generosidad, ya no había perdón, no había voluntad de dejar a la gente libre de responsabilidades. Me ofendió, ok, yo lo perdono. Pero ya no, si yo lo perdono, me puedo sentar al lado incluso, porque ya he perdonado. No es que yo lo perdono, pero yo me siento en el otro extremo para que no me quiero ver con el hermano o la hermanita que me ofendió. Eso no es perdón. Hermanos, está hablando al pueblo de Israel, pero fíjese cómo nos puede hablar también a nosotros el día de hoy. Ya no eran capaces de amar a alguien a pesar de sus faltas. No eran capaces de amar a alguien a pesar de sus fracasos pecaminosos. Es decir, que entre la relación entre ellos había una aspereza en lugar de ese aroma de amor y aceptación y compromiso, porque hemos recibido el amor de Dios. No somos llamados a otra cosa. Fíjense bien, la falta de intimidad con Dios se resume en esta declaración: no hay conocimiento de Dios. La raíz hebrea de esta palabra conocimiento, ¿saben qué? Tiene implicaciones bastante profundas. Mucho más que una simple comprensión de información, que conocer teorías o incluso tener el conocimiento personal de alguien. Este conocimiento implica una relación íntima y personal. En el Antiguo Testamento, la palabra conocer se utiliza muchas veces, amados hermanos, para describir esa unidad física y espiritual de un esposo y su esposa. Cada uno de ellos conociéndose sexualmente, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente. Eso era conocerse. Y esa es la misma palabra que se está usando aquí. Si usted se da cuenta, entonces está hablando de la profundidad, de la participación personal y de esa interacción, ¿verdad?, que Dios nos ha creado para experimentarlo con Él. El ser humano jamás podrá estar satisfecho a menos que tenga intimidad con Dios. Sin embargo, trágicamente, hermanos, Israel, el pueblo escogido de Dios, ya no estaba dispuesto a abrirse más en relación con Él. No estaba dispuesto a responder a su entrega, a esa revelación de sí mismo. La palabra intimidad es un hermoso sinónimo de conocer a Dios. Refuerza la realidad de que conocer a Dios es mucho más, hermanos, que conocer ideas. Implica todo lo que nosotros somos intelectualmente, emocionalmente y voluntariamente. La reciprocidad de este conocimiento sugiere que Dios también sabe todo acerca de lo que sucede dentro de nosotros. Es decir, ninguno de nosotros puede esconderse delante de Él. En realidad, el inicio de nuestro conocimiento de Dios o de nuestra relación con el Señor es cuando nosotros nos damos cuenta que Él nos conoce de adentro hacia afuera y ya no estamos más escondiéndonos. Cuando tenemos un conocimiento de Dios, una intimidad con Dios, entonces yo me puedo acercar a Él con total confianza. No solamente cuando estoy pasando una situación o una circunstancia, sino aun cuando no le esté pasando, porque necesito de Él. Cuando una persona extraña te dice: yo sé quién eres, te conozco. Conozco tu reputación, conozco tu familia, conozco lo que haces en tu vida. Y eso es una gran afirmación. Pero mire lo que Dios dice. El salmista David ora y en el Salmo 139 dice: oh Señor, me has examinado y me has conocido.
Y en el versículo 23 y 24 de este mismo salmo, fíjese lo que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y esta palabra mis pensamientos también es ansiedades. Conoce todas las ansiedades, lo que traigo cargando. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hermanos, tanto nuestra comprensión de Dios como nuestra relación con Él se basan en nuestra respuesta de ser conocidos absoluta y completamente por Él. Esto es intimidad. Como se sugiere en la primera acusación que hace el profeta Oseas, el conocimiento de Dios requiere obediencia a la verdad o integridad. Es lo que requiere. Integridad, recuerde, lo hemos explicado en otros estudios, significa totalidad. Integridad significa plenitud, ser indivisible. La integridad es la congruencia de comportamiento. Yo soy cristiano, me comporto como cristiano. Yo soy hijo de Dios, me comporto como hijo de Dios. Tiene que haber una coherencia, hermanos, entre lo que nosotros creemos acerca de Dios y cómo vivimos la vida en respuesta a ese Dios que conocemos. Eso es integridad. Entonces la intimidad con Dios o conocerlo como se revela debe estar inseparablemente entrelazada, hermanos, con la reverencia a su carácter, con la obediencia a sus mandatos. Si yo lo conozco, me someto a Él. Él ha escogido, hermanos, escúcheme bien, Dios ha escogido ser nuestro Dios. Usted ni yo lo hemos escogido a Él. Él nos ha elegido a nosotros para que nosotros seamos su pueblo. Entonces, conocerle requiere integridad, es decir, una vida de fidelidad a Dios. Y muchas veces cuando nosotros nos estamos como desviando un poquito, ¿qué sucede en tu corazón? No es el Espíritu Santo quien te dice: oye, regrésale. Oye, está sacando los pies del plato, cuidadito. ¿Cuántos han sentido esa llamada de atención? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano. Solamente yo soy el único pecador que siente así. Pues el Espíritu Santo es el que está obrando. ¿Y obra en quién? En sus hijos. Obra en sus hijos, hermanos. Entonces la intimidad y la integridad son aspectos importantes de esa relación y obediencia a la verdad. Esas dos cosas, recuerde bien, intimidad con Dios y integridad son el secreto para crecer en el conocimiento de Dios. Pero Israel, ¿qué cree? Carecía de ambas. La evidencia enumerada en el versículo 2 resume un colapso total en la vida comunitaria. Siguiendo la lista de las acusaciones, en realidad todo el pueblo de la nación de Israel estaba quebrantando, ¿sabe cuántos? 5 de los 10 mandamientos. Aquella ley que había sido dada en el monte Sinaí, creo que usted lo sabe, ¿no? Éxodo, creo que todos nos recordamos Éxodo 20. Y el versículo 6 de Oseas 4 nos dice: porque olvidaste la ley de tu Dios. Dios había construido restricciones en las relaciones sociales en los 10 mandamientos. Y Oseas dice: entre vosotros que dicen ser gente de fe, hay juramentos o maldiciones. Eso significa que se estaban denunciando unos a otros, deseando el mal a sus propios hermanos y hermanas del mismo pueblo. Y estaban haciendo juramentos que nunca tuvieron ellos la intención de cumplir, y arrastrando a Dios con ellos porque invocaban el nombre de Jehová para hacer esos juramentos. Hermanos, cuando nosotros hacemos una promesa: yo te voy a pagar, préstame 500 pesos, yo te pago. No requiero que me vengan a pedir ni a cobrar. Si no voy a pagar, no tengo la intención de pagar, debo decir: ¿me puedes regalar 500 pesos? Había deshonestidad, hermanos. Había mentira. Había engaño en todo tipo de relaciones, tanto en el sistema de justicia como en el comercio.
Se negaba a la gente al derecho de la equidad comercial y a su derecho de justicia, aún en los tribunales, desafiando con esto lo que Dios había ordenado para esa comunidad del pacto de Dios. Incluso hemos leído, hubo asesinatos motivados por los celos, el odio y aún la lujuria. Y el día de hoy no es diferente. ¿Cuántos asesinatos no vemos? Y no hablo de las personas, de los que vemos en las noticias, sino de aquellos que ni siquiera salen en las noticias, que son los abortos. Porque esos son asesinatos. Lo que sugiere acá con la lectura, hermanos, es que la sociedad de Israel fue perdiendo poco a poco el respeto por la dignidad de la vida. Estaban usurpando la autoridad de Dios sobre la vida, porque al único que es digno de dar y quitar la vida es Dios y no el ser humano. Tal vez ellos estaban con las personas marginadas y les quitaban la vida. Aquellos tal vez los no nacidos, los ancianos y los enfermos que ya no podían contribuir mucho a la economía de la nación. Había robo, negando el derecho a un individuo a las posesiones materiales que Dios le había confiado. Y finalmente estaba el adulterio o la impureza sexual. Es decir, si usted se da cuenta, hermanos, el corazón de la sociedad, de la unidad familiar y la inmoralidad estaban destrozando esta vida familiar. La seguridad que Dios diseñó para que experimentaran un hombre y una mujer y sus hijos estaba siendo violentada. Las últimas dos cláusulas en el versículo 2 dicen: adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Y esto, hermanos, son solamente resúmenes de la desintegración que estaba ocurriendo en la sociedad. Es decir, si usted se da cuenta de esto, sin un conocimiento de Dios, cómo se había revelado a través de la verdad bíblica, la gente estaba rompiendo los límites que los 10 mandamientos habían construido en su sociedad. Los mandamientos de Dios definían la protección y restricción contra el pecado, pero cuando se rompían, los resultados era una escalada de violencia y un desmoronamiento del tejido social de la nación. Ahora vemos la maldad por todos lados. Vemos como casi ni nos llama la atención cuando matan a alguien. ¡Ay, qué tantos muertos hay hoy! Incluso algunos hasta cuando se sorprenden cuando no hay noticias de muertos. Es porque nuestro corazón está tan corroído y se ha acostumbrado a la violencia. Pero eso, ¿sabe qué? Los culpables, incluso algunos se atreven a culparle a Dios. Dice, si Dios es bueno, ¿por qué permite que maten a los inocentes? ¿Por qué permite que maten a los bebés? ¿Por qué permite toda la violencia? No fue Dios quien creó eso. Es el hombre cuando se apartó de Dios, cuando no le importa a Dios. Dice el versículo 3 que la tierra misma estaba de luto. Imagínese usted. Los seres humanos desfallecían en lugar de prosperar con vigor, pero también había una decadencia en el mundo natural. Dice las bestias, las aves y los peces del mar. Y eso por un momento nos lleva a Génesis 1:28. Cuando Dios ordena la creación, cuando Dios le da a la humanidad el dominio sobre el reino animal y nos dio a todos nosotros la responsabilidad de administrarlo. La dura realidad aquí es que cuando abandonamos a Dios y su palabra, no solamente sufre la humanidad, escúcheme bien, sino también sufre el mundo natural. Es decir, el equilibrio ecológico que Dios incorporó cuando hizo la creación se ve destruido. Recuerde esto, que las escrituras consideran que el mundo entero está interconectado e interdependiente. No hay lo uno sin lo otro. Ahora vamos a ver las consecuencias trágicas de no conocer a Dios. Porque el sufrimiento y el duelo se amplían en la siguiente sección, versículo 4 al 6. Miren bien. Hablan muy específicamente sobre la destrucción que viene por no conocer realmente a Dios. Versículo 4 al 6 de Oseas 4. Fíjese bien. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote.
Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese bien. La controversia dramática en las palabras del profeta Oseas se han convertido pues en una disputa. Una palabra aún más fuerte entre Dios y el pueblo de Israel. La nación, dice, debía haber sido un sacerdote para Dios. Cuando Dios hubo dado la ley en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, vosotros seréis un reino, dice, de sacerdotes y una nación santa, le dijo el Señor. Pero está claro, hermanos, en la acusación en estos 3 versículos, que ellos habían perdido el derecho y privilegio y el ministerio del sacerdocio. Y no había nada que pudieran hacer. Ellos no podían culpar a Dios ni unos a otros por la desintegración social que estaban experimentando. Cada individuo era responsable delante de Dios. Y hay 2 acusaciones en este párrafo y ambas están en el versículo 6. Dios dice, desechaste el conocimiento. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo, has rechazado esa relación personal e íntima a la que yo te he llamado. Y tú has elegido cortar esa comunicación conmigo y aislarte y darme la espalda. Y la segunda acusación, ¿saben cuál es? Dice, olvidaste la ley de tu Dios. Ahí está el versículo 6, usted lo puede leer. Olvidaste la ley de tu Dios. Es la ley que Dios había dado a través de Moisés, ustedes lo recuerdan claramente. Esa verdad revelada que los había llamado a todos a la obediencia y responsabilidad, a un estilo de vida en integridad. Poco a poco su conciencia de la verdad bíblica se había ido erosionando por un lado y por otro, hasta que ya ni siquiera recordaban lo que decía la ley. Lo mismo ocurre en una nación como la nuestra, aquí en México, y en nuestras vidas individuales muchas veces, en las que es erosionada nuestra conciencia de la verdad. Y muchas veces pasamos por alto muchas cosas porque nos hemos asimilado a la sociedad en la que nosotros vivimos. Cuando el carácter de Dios, cuando sus mandatos, cuando sus promesas personales con nosotros se desvanecen, van gradualmente al fondo de nuestras vidas. En mi vida me he relacionado con un número de personas, pues grande diríamos, pero podría decir que he tenido amigos de mucho tiempo, compañeros de viaje en este camino de fe, que encajan justamente en las descripciones que estamos dando. Que ellos han optado por rechazar al Dios que los ama, al Dios que los salva, al Dios que ha sido fiel. Se ha llegado al punto de que la verdad bíblica ya no tiene ningún sentido para ellos. No, qué aburrido ir a la iglesia. No me llama la atención. Las cosas que solían saber con claridad, ya no las saben ellos. Pero déjenme decirles esto. Hay 4 consecuencias trágicas en el versículo 5 y 6. Caerás por tanto en el día, fíjese bien, y caerá también contigo el profeta de noche. Si usted se da cuenta, hermanos, no solo tenían la vocación sacerdotal, sino también tenían una vocación profética. ¿Sí se da cuenta? Los profetas, ¿qué hacían? Los profetas debían reflejar o hacer brillar la verdad de Dios a todas las personas. Y la verdad, hermanos, es una luz que nos muestra hacia dónde nosotros vamos. Moisés mismo dijo en Números capítulo 11, versículo 29, ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, que Jehová pusiera espíritu sobre ellos. Es decir, debían ser una nación de divulgadores de la verdad de Dios, para mostrar a todas las naciones de su entorno cómo debería ser vivir la vida, para hacer que la verdad de las Escrituras fuera relevante para los países vecinos. Pero debido a que estaban ignorando la verdad, estaban tropezando y estaban cayendo de narices, podríamos decirle.
No podían ser ayuda para nadie, desde luego, porque ni siquiera podían aplicar la verdad a ellos mismos. Terminaron siendo una vergüenza para ellos mismos y para su llamado profético. La segunda consecuencia es la destrucción. 2 veces, fíjese bien, 2 veces en la última línea del versículo 5 y la primera línea del versículo 6 usa esa palabra: y a tu madre destruiré. Y en el versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A lo largo de este libro, Oseas usa a su esposa Gomer, la madre de sus hijos, como una imagen de la nación en su conjunto. Y esto es consistente con toda la revelación que hay en el Antiguo Testamento. La nación era una esposa para Dios y la madre de hombres y mujeres individuales de la nación. El pueblo de Israel se consideraba a sí mismo hijo espiritual de la nación. La promesa aquí es que habría juicio y destrucción y ruina, es decir, que iban a perecer. Y esto, hermanos, escúcheme bien, es un recordatorio de que la nación iba a ser enviada al exilio para ser juzgada. Ojo, no para acabar con todo, porque el juicio de Dios siempre está destinado para purificar, para traer de vuelta a la gente a la realidad espiritual. La disciplina de Dios, cuando Dios trata con un hijo, con una hija que se está saliendo y no quiere hacer caso, y el Espíritu Santo le ha redarguido que retorne, que regrese, y no quiere, pero es hijo y es hija de Dios, es salvo, Dios va a agarrar y lo va a disciplinar. Lo va a disciplinar, no para destruirlo, sino para que en un momento reconozcan que necesita de Dios y retorne y venga arrepentido y venga arrepentida y comience a servir a Dios. O sea, la disciplina de Dios no tiene el fin de destruir a nadie, de matarlo y de desaparecer. No, sino de que caiga en cuenta que necesita de Dios, que es el único lugar seguro al que puede acudir. La tercera consecuencia, recuerden, vamos por partes. A la mitad del versículo 6, como ya vimos, era que iban a ser rechazados como nación de sacerdotes. Recuerden esto, un sacerdote debía llevar a la gente hacia Dios, a vivir una vida que fuera tan atractiva que la gente no se sintiera más atraída hacia ellos o hacia otras cosas, sino hacia el Señor. Los sacerdotes, hermanos, deberían comprometerse con la verdad revelada, deberían amar esa verdad, deberían comunicar esa verdad y deberían ser controlados por esa verdad. Los sacerdotes fueron llamados a juzgar sobre cuestiones de moralidad bíblica, usted lo recuerda. Tenían que distinguir entre el bien y del mal y no confundirse, aunque la sociedad que los rodeara fuera una sociedad confundida. Los sacerdotes estaban llamados a proteger la verdad, a nunca olvidarlo, a nunca permitir que esa verdad fuera manipulada o cambiada. Los sacerdotes estaban llamados a santificar el sábado, es decir, a vivir un estilo de vida de adoración, descanso y gratitud al que la gente se sintiera atraída. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que ahora también nosotros estamos hablando de la iglesia, somos una nación de sacerdotes. Este es nuestro ministerio. Y mi pregunta, ¿cómo vas con tu vida sacerdotal? Pero el pasaje nos muestra, hermanos, cómo ninguna de estas responsabilidades que debían llevar a cabo los sacerdotes lo estaban cumpliendo, sino que su vida, su estilo de vida estaba siendo socavada por el estilo de vida del pueblo, de modo que Dios le estaba quitando esas responsabilidades a la nación. ¿Quieres eso? Cuarta consecuencia. Dije que habían 4, ¿recuerdan? Cuarta consecuencia. Se encuentra en la conmovedora declaración final, al final del versículo 6. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate bien. Recuerde que los hijos de Israel eran las personas individuales de la sociedad. Dios le dice: yo me apartaré de ustedes
Yo los dejaré ir. Yo les daré la espalda. Sí, les dejaré que vivan como se les dé la reverenda gana. ¿Sí entiende eso? Bueno, eso es lo que estaba diciendo en otras palabras Dios a Israel. Yo pregunto, ¿tú quieres vivir como se te dé la reverenda gana en lugar de vivir de acuerdo a lo que Dios dice? Déjame decirte que si quieres hacer eso, eso es aterrador. Como creyentes, hermanos, llegar al lugar donde Dios ha quitado los recursos, donde nos ha dejado ir, vete. ¿Qué quiere decir? Vete. Y vive como se te dé la gana. Significa, o puede significar, que no son hijos de Dios, porque pues ya no. Te he dado la oportunidad, ¿no quieres? Vete. Miren, hermanos, estas 4 cosas. Llegar a un lugar donde tropezamos y somos peligrosos para nosotros mismos y a la vez para otras personas. En segundo lugar, ser castigados por el pecado de nuestras vidas. En tercer lugar, como lo vimos, que nos quiten nuestro ministerio sacerdotal de guiar a las personas al Señor, porque nuestras vidas son inconsistentes y contradictorias, es decir, no estamos viviendo de acuerdo a la palabra. Y cuarto lugar, vivir en un lugar donde los recursos de Dios ya no están disponibles es aterrador. Es un lugar horrible para vivir porque es un lugar sin esperanza. Aquellos que Dios les ha dicho, vaya y haga como quiera. ¿No quieres? Vete, sigue. Te doy libertad, vete. No hay más esperanza. No hay más esperanza. Yo prefiero que venga Dios y sácate y me discipline y me dé un jalón, como sea, arrastras, pero que llegue de retorno. ¿Sí o no? ¿Prefiere eso o no? ¿O prefiere que te diga, no, vaya, sígale usted? ¿Preferimos eso? Creo que no entendemos, ¿verdad? El mensaje que está dando aquí el profeta. Versículos 7 al 10 hay una acusación final. En el corazón de toda esta sección, hermanos, estaba el grito de angustia de Dios. Mi pueblo fue destruido. Acabamos de leerlo en el versículo 6. Mi pueblo fue destruido. Fueron destruidos porque en realidad no lo conocían. Y ahora en versículos 7 al 10 culpan en parte a los líderes espirituales de la nación. Hermanos, reflexionar en estos versículos fue muy difícil para mí porque tuve que examinar mi propio corazón, ¿sí? Mi propio llamado, mis responsabilidades, mis prioridades en la vida como pastor aquí en Ijer. Escuchen lo que Dios dice a través de Oseas sobre el sacerdocio o el personal eclesiástico. Fíjese bien, versículo 7, vamos a la lectura, 7 al 10. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Fíjese. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen. Los líderes, fíjese bien. Del pecado de mi pueblo comen y su maldad. Y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. ¿Por qué? Porque dejaron de servir a Jehová. Qué terrible. Al sacerdocio de Israel se le había encomendado enseñar la Torá, a guiar a la nación en la adoración y conducirlos pues al Señor. Pero hay 3 palabras, hermanos, en este versículo 7 que resumen a lo que había llegado el sacerdocio. Si pudiéramos poner en nuestro contexto a los pastores. Versículo 7 dice grandeza, eso habla de riqueza, léalo bien, eso es riqueza. Es decir, que estaban enriqueciéndose o que su riqueza había aumentado. En segundo lugar, dice que habían pecado, lo que habla de haber pervertido la verdad, de no defender más la realidad bíblica. Y tercero, dice, habla de afrenta, lo ven ahí, y esa afrenta iban a ser avergonzados, lo cual habla de la degeneración de la vida y del ministerio. Debemos tener presente que durante la primera parte del ministerio de Oseas, la nación
conoció una prosperidad increíble bajo el reinado del rey Jeroboam. Déjenme decirles que fue el periodo de mayor abundancia en toda la historia de la nación. En Israel había, hermanos, una estabilidad económica, una estabilidad política, aunque había una creciente disparidad entre clases, ¿no? Clases sociales altas y bajas. La clase alta se había enriquecido. ¿Y qué creen? Que el sacerdocio, los pastores, para que me entiendan en estos contextos, se benefició de la riqueza. Así que, como ellos se veían beneficiados de la riqueza, ¿qué cree que pasó? Ellos apoyaron sin reservas al rey. Ellos, los sacerdotes, apoyaban a las clases altas, a los gobernantes, porque apoyándoles recibían ¿qué? Más dinero. ¿Sí van entendiendo? Es lo que pasaba. Los sacerdotes consintieron el sincretismo de la gente. Si recuerdan, le expliqué qué cosa era sincretismo. Para que lo que no recuerden, sincretismo es mezclar la verdad de Dios con las verdades, entre comillas, de cualquier otra religión. Aquí en este caso de Israel, ellos realizaron una mezcla de adoración a Baal y lo mezclaban con la adoración a Jehová. Y cooperaron con eso. Y no lo llamaron por su nombre. Tampoco predicaron contra el materialismo egoísta y codicioso que estaban, porque había sobreabundancia, pero los que más se beneficiaban eran los ricos. En esta pandemia, ¿quién se ha beneficiado más? ¿Los pobres o los ricos? ¿Sabe quién? Los ricos. El dueño de Amazon ha crecido muchísimo más. Mercado Libre, acá en México, para que me entiendan, ha crecido muchísimo más. Los bancos también han crecido. ¿Saben por qué? Porque mucha gente pidió préstamos para poder de alguna manera solventar la situación que estaba pasando. Están endeudados la gente y están cobrando intereses. Ni se diga, pues, Coppel y todos que cobran sumas estratosféricas realmente. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Pero son los que más se han enriquecido. Pero no predicaron contra ese materialismo egoísta cuando deberían haberlo hecho. ¿Y sabe por qué no predicaban en contra de eso? Porque esos sacerdotes se estaban beneficiando demasiado. Porque el pueblo daba sus generosos diezmos y donaciones de agradecimiento. Y aquí hay un principio, hermanos, peligroso que me llamó la atención como líder espiritual. Una mayor abundancia de recursos y riqueza puede crear una falsa sensación de seguridad. El problema es que la falsa seguridad lógicamente significa que tú piensas que necesitas menos a Dios o que tú estás bien con Dios porque todo te está yendo bien. Y abandonas a Dios en pos de satisfacer tus necesidades. Es que yo tengo que trabajar más porque si no, incluso algunos llegan a la ridiculez, si no, no como. Tenemos nosotros que ver el equilibrio apropiado, hermanos amados. Tenemos que ver el equilibrio. ¿Sí se está dando cuenta de lo que está diciendo? El resultado, ¿saben cuál es? Es una vida espiritual degenerativa. Eso ya no es verdad. Los corazones del sacerdocio están expuestos en el versículo 8. Esta es una imagen, hermanos, horrible, fea. Porque en lugar de enseñar a la gente la naturaleza de la rectitud, sosteniendo la verdad bíblica de la Torá o el Pentateuco, que es lo que utilizaban ellos, y motivarlos a buscar la rectitud, los sacerdotes realmente eran los únicos que estaban prosperando. Y muy equivalente, hermanos, a la práctica de la Edad Media, donde la Iglesia Católica vendía las indulgencias. No importa qué pecado tenías, tú ven y págame y yo te doy la indulgencia, te doy el perdón, te otorgo el perdón. Lo único que tienes que hacer es traer tu indulgencia y pagar por ello. Eso es lo mismo que estaban haciendo.
Se estaban apropiando indebidamente de las ofrendas por el pecado y los sacrificios que el pueblo traía al templo. La acusación, ¿saben cuál es? La acusación es que ellos estaban ávidos de pecado, que la gente peque más para que traiga más diezmos, para que traiga más ofrendas. ¿Sí entienden la idea? Eso es lo que estaba pasando, porque cuanto más culpable era la gente, entonces ellos recibían más ofrendas, comían mejor y su estilo de vida pues mejoraba. Los versículos 9 al 10 resumen, hermanos, las trágicas consecuencias. Básicamente dice que el sacerdocio iba a sufrir el mismo juicio que experimentaría la nación que se describe en el versículo 6. Pero la frase en el versículo 9 dice: y será el pueblo como el sacerdote. Escúcheme bien. Para mí esto, hermanos, esta frase es un recordatorio contundente de que la gente emula a sus líderes. Fue trágico que la gente estuviese dispuesta a dejarse guiar en la dirección equivocada, pero realmente no se les puede culpar, porque sin una verdad bíblica consistente, no había entonces ningún estándar objetivo por el cual esa gente pudiera distinguir el bien del mal. Por el fracaso del sacerdocio, es el pueblo el que terminó victimizado. Y personalmente, hermanos, este es un desafío increíble para mí como líder espiritual, porque la gente va a subir o bajar a mi nivel espiritual. Yo puedo guiar a la gente solo hasta donde yo estoy dispuesto a viajar en mi propia peregrinación espiritual. Porque yo no puedo mandar y decir: hermanos, oren si yo no oro, por ejemplo. Lean las escrituras si yo no leo las escrituras. Tengo que ser el primero siempre en hacerlo. Hermanos, lo mejor que cualquiera de nosotros, como pastor, maestro, ministro, puede hacer por ustedes, a quienes Dios nos ha llamado a ministrar, es profundizar constantemente en las escrituras. Algunos de ustedes en algún momento no han estado de acuerdo, pero luego se han dado cuenta que es verdad lo que se ha expuesto, que no es algo antojadizo del pastor, que no es porque el pastor quiso hacerlo. Pero ¿sabe qué más tenemos que hacer? Los que estamos llamados a ministrar, es examinar nuestras propias vidas en términos de un discipulado radical en el seguimiento de nuestro Señor Jesús. Y de esa manera elevarnos más en nuestra visión de lo que Dios quiere de su pueblo aquí y ahora, no para mañana, aquí y ahora. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos cuándo Cristo venga. Mi llamado a ustedes, y ustedes que me conocen años saben, no es a la superioridad espiritual, no es a creerme yo más que alguien. Aun cuando los convivios, yo no tengo porque yo he visto, ¿no?, en algunos convivios, a veces nos platicamos con mi esposa, que el pastor que nos pastoreaba tenía su mesa muy exclusiva. Era la mesa donde nadie más se podía, todo el resto era la plebe. Y el pastor con su familia. No, hermanos, tontería y media. Ustedes mismos saben que jamás me alcé el cuello para decir: yo sí soy el más espiritual de esta congregación. Saben que nunca ha pasado, y yo espero en Dios que nunca llegue a pasar. Y como lo dije alguna vez, cuando yo comience a torcer las escrituras, no cuando le llega, no cuando le habla a su corazón, no, cuando yo comienzo a torcer las escrituras, me agarra y me da una patada. Se lo dije hace muchos años atrás. José creo que recuerda esa vez. Me acuerdo que estaban allí, me parece, estábamos todavía en el obispo. Hermanos, porque yo reconozco que soy un pecador. ¿Sí me entiende? Y por eso es que tengo que hincarme todos los días buscando del Señor y arrepintiéndome constantemente. Porque todos ustedes, amados hermanos, Dios me ha puesto para poder ministrarles, para poder enseñarles, para poder guiarles, para poder darles la palabra tal como está. No para creerme superior a nadie. A lo que Dios me llama simplemente es hacer de la obediencia a Él y su palabra mi prioridad. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios.
Qué terrible, hermanos. Fíjense las consecuencias. Hermanos, lo que nos está diciendo es que el ser humano, con lo que acabo de leer, es que nunca va a estar satisfecho con las cosas de esta vida si no tiene un conocimiento claro, una intimidad de Dios. Y esto nos lleva a ver que Jesús es el camino, la verdad y la vida para una plena satisfacción. Esa fue la posición de Oseas en la vida. Esa fue la posición de Oseas, su enfoque central. Oseas agonizaba por un pueblo que había perdido el enfoque. Cuando miramos al capítulo 6, versículo 3, donde él llama a Israel y también nos llama a nosotros, tanto a la intimidad como a la integridad, en una relación más profunda con Dios y a esa obediencia. Dios dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hermanos amados, seguir adelante para conocer al Señor se basa en el hecho de que Dios inició esa relación con nosotros, no nosotros con Él. Conocerlo es un regalo para nosotros. El pueblo de Israel estaba siendo destruido por la falta de enseñanza de los sacerdotes acerca de Dios, acerca de su palabra escrita. Todo lo que había sido, Él se había revelado a sí mismo. Hasta ese momento de la historia, los sacerdotes no lo estaban enseñando. Pero el día de hoy, hermanos, nuestro problema no es que falte información, tenemos demasiada acerca de Dios. E incluso desinformación también acerca de Dios. Nuestro problema, ¿saben cuál es? Es la falta de conocerlo realmente como ya se ha revelado. Porque fácil es hablar superficialmente y con ligereza sobre conocer a Dios. O tal vez hablar mecánicamente como si se tratara de distinguir entre una fórmula y otra. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios, hermanos, se acercó a su pueblo que había sido atraído por la seducción de ritos y rituales secundarios sobre él, pero que no lo conocía personalmente. Esa fue la angustia de Oseas. Pero ellos no escucharon a los profetas. Uno tras otro de los profetas fue rechazado. Fue rechazado, hermanos. Así que Dios envió a Jesús. Por amor, sin reserva, se ofreció a sí mismo en la persona de Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, Jesús es el Redentor, el reconciliador y el restaurador del hombre para con Dios. No tenemos que seguir viviendo sin conocerlo. Podemos conocerlo a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso no es inclusivo. Mientras toda la sociedad dice hay que ser inclusivos, saben, escúcheme bien, el único lugar inclusivo según las escrituras es el infierno. Ahí van a estar todos, sin excepción. Pero aquí, entre los hijos de Dios, hay exclusivismo. Solamente aquellos que vienen al Padre a través de Jesús son hijos de Dios. Es algo exclusivo. No cualquiera, sino hay que caminar con Él. Así que nuestro conocimiento de Dios y nuestra relación con Dios comienza en Jesucristo y nunca acaba. Quiero volver a leer este versículo 10 porque es fuerte. Versículo 10, Oseas 4:10. Ya vamos sobre el final. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Lo que tenemos aquí, hermanos, es una imagen de cómo se ve la vida cuando no tienes el conocimiento de Dios. Estos israelitas tenían tantas cosas buenas. Las cosas nunca habían sido mejores. Y sin embargo, Dios les dice, oye, tú puedes tener todas las cosas. Ustedes desean perseguir todas las cosas, pero jamás estarán satisfechos. Fíjate bien. Y algunos de ustedes saben cómo es esto. La gente de hoy, como los israelitas, están adquiriendo cosas por aquí, cosas más allá, comiendo, bebiendo, haciendo todo tipo de cosas, comprándose esto, comprándose aquello y no sé qué, y disfrutando.
Era tan atractivo, hermanos, perseguir esas cosas que ofrecían otros dioses. Esa es la imagen que Dios ofrece en este pasaje. Pero también es una imagen que deberíamos aplicarnos el día de hoy. A veces te preguntas, ¿por qué Dios tiene un pasaje como este con una advertencia tan dura para hoy? Yo creo que hay dos razones. Primero, Dios quiere que recordemos que a lo largo de la historia el corazón del hombre es igual, no ha cambiado mucho. Y no tenemos un corazón que se inclina, hermanos, hacia Dios. Por el contrario, se inclina a ser infiel, se inclina a rechazar el conocimiento de Dios, se inclina a rechazar el amor de Dios. Es muy fácil leer historias como esta y pararse a la distancia y decir, wow, qué interesante el profeta Oseas. Pero este no es el punto del pasaje. El punto a preguntar es este: ¿tú eres diferente? Ese es el punto. ¿Tú eres diferente? El punto es preguntar, ¿esta iglesia está siendo diferente? Porque estamos rodeados de tantas cosas buenas. Vivimos en Monterrey, es el estado más próspero de México, ¿sí o no? Por algo no tenemos aquí el municipio más rico de toda Latinoamérica. Entonces podemos decir que tenemos dioses de la riqueza, del poder e incluso hasta de la fama. Esos dioses de la codicia, los dioses de los deportes. Usted sabe lo que hablo. Que hay muchos que se inclinan ante ellos y los adora porque es lo más importante en sus vidas. Quizá la razón por la que vemos el cristianismo en algunos casos que va como en declive, especialmente en este mundo occidental, es porque muchos cristianos buscan su autosatisfacción en otros lugares en lugar de buscarlo en Dios. Y la razón por la que Dios trae esta advertencia es porque quiere decir, yo quiero que vivas como verdadero pueblo de Dios, que tú seas el pueblo de Dios y no te mezcles con lo que otros dicen. Y la segunda razón por la que Dios trae esta advertencia, ¿saben por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Sabes cuánto tiempo les dio a los israelitas? Fueron años y años. Solamente el profeta Oseas profetizó 50 años, imagínate. Solamente Oseas, pero no fue el único profeta. Ya tienes una idea de cuántos años Dios les dio. Ahora bien, yo no sé si esta es la primera vez que entras por estas puertas de acá de nuestra iglesia, o si tal vez has atravesado las puertas ya mucho tiempo atrás. Pero Oseas da una advertencia para cada uno de nosotros. Dios dice, quiero que vuelvas. Quiero que me ames verdaderamente. Quiero que me conozcas. Quiero ser tu Dios y quiero que ustedes sean mi pueblo. Es lo que está diciendo. No sé si se están dando cuenta, hermanos. Es lo mismo, es el mismo pasaje, es la misma escritura. Dios dice, tú estás persiguiendo tantas cosas afuera, que te la pasas la vida corriendo de un lado para otro, tratando de adquirir o experimentar cosas. Todas esas cosas se van a derretir o se van a esfumar, pero quedará una sola. Y Jesús dice que eso que queda se llama la vida eterna. Para que conozcas o para que tú reconozcas a Dios y a Jesucristo su Hijo. Es lo único que va a permanecer. Y es la forma de conocer a Dios, es conocer a Jesucristo. Cuando tú conoces a su Hijo, entonces Dios quitará de tu corazón ese espíritu de prostitución. Es decir, ese espíritu que te lleva a buscar otros dioses de autosatisfacción. Y lo reemplazará con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios va a quitar todas las telarañas y te va a abrir los ojos para que veas que ya no, Dios no es algo abstracto. Para que veas que Dios no es algo que solamente lees, no es algo sobre lo que tú conoces o has escuchado algunos datos, sino que es un Padre verdadero para ti y que te ama con amor eterno y que desea lo mejor para ti. Y es a través de Jesucristo que ese Padre se manifestó y va a ser conocido y quiere tener una relación íntima también contigo. Nuestra oración verdadera es que tú experimentes esa gracia, ese amor y escuches la advertencia de este Dios el día de hoy. Póngase de pie y oremos al Señor. Padre,
Estamos muy agradecidos por estas maravillosas palabras, por esta exposición de tu verdad gloriosa. Amado Señor, cuán bendecidos somos de poder leer el mensaje del profeta Oseas y sentir que su corazón palpita por la verdad tuya, Señor. Y lo hace con compasión, pero también con convicción. Señor, en esta hora te suplico que toques nuestros corazones para que escuchemos tus advertencias. Que aquel que no te conoce pueda llegar a conocerte, que pueda poner su fe en ti, que pueda arrepentirse y llegar a ser un hijo o una hija tuya, Señor. Y nosotros, Señor, como dijo el apóstol Juan, que seamos como esos niños pequeños, que nos guardemos de los ídolos. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos al mundo, sino que podamos solamente encontrar descanso en ti, que podamos llegar a conocerte cada día más solo a ti, porque tú eres lo único que merece la pena, Señor. Señor, ayúdanos a conocerte realmente, que no te conozcamos simplemente por conceptos, que no te conozcamos simplemente por un sermón, un estudio o porque leemos, sino que te conozcamos en nuestra intimidad, oh Dios, y podamos amarte como tú eres digno de ser amado, y que podamos caer rendidos ante tu presencia. Señor, te doy gracias porque el día de hoy, a través de este estudio, de esta exposición, lo único que también muestras es tu gran misericordia por nosotros y por todo lo que estamos reunidos en este lugar. Te suplicamos que tú puedas obrar en nuestras vidas y nuestros corazones, de tal forma, Señor, que podamos vivir vidas que te honren a ti sobre todas las cosas. Te suplicamos esto en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y yo anhelo que pueda seguir meditando en esta palabra. Dejo este espacio a nuestro hermano Miguel. Amén. Pueden tomar sus... Comprándose esto, comprándose aquello y no sé qué, y disfrutando. Era tan atractivo, hermanos, perseguir esas cosas que ofrecían otros dioses. Esa es la imagen que Dios ofrece en este pasaje. Pero también es una imagen que deberíamos aplicarnos el día de hoy. A veces te preguntas, ¿por qué Dios tiene un pasaje como este con una advertencia tan dura para hoy? Yo creo que hay dos razones. Primero, Dios quiere que recordemos que a lo largo de la historia el corazón del hombre es igual, no ha cambiado mucho. Y no tenemos un corazón que se inclina, hermanos, hacia Dios. Por el contrario, se inclina a ser infiel, se inclina a rechazar el conocimiento de Dios, se inclina a rechazar el amor de Dios. Es muy fácil leer historias como esta y pararse a la distancia y decir, wow, qué interesante el profeta Oseas. Pero este no es el punto del pasaje. El punto a preguntar es este: ¿tú eres diferente? Ese es el punto. ¿Tú eres diferente? El punto es preguntar, ¿esta iglesia está siendo diferente? Porque estamos rodeados de tantas cosas buenas. Vivimos en Monterrey, es el estado más próspero de México, ¿sí o no? Por algo no tenemos aquí el municipio más rico de toda Latinoamérica. Entonces podemos decir que tenemos dioses de la riqueza, del poder e incluso hasta de la fama. Esos dioses de la codicia, los dioses de los deportes. Usted sabe lo que hablo. Que hay muchos que se inclinan ante ellos y los adora porque es lo más importante en sus vidas. Quizá la razón por la que vemos el cristianismo en algunos casos que va como en declive, especialmente en este mundo occidental, es porque muchos cristianos buscan su autosatisfacción en otros lugares en lugar de buscarlo en Dios.
Y la razón por la que Dios trae esta advertencia es porque quiere decir: yo quiero que vivas como verdadero pueblo de Dios, que tú seas el pueblo de Dios y no te mezcles con lo que otros dicen. Y la segunda razón por la que Dios trae esta advertencia, ¿saben por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Sabes cuánto tiempo les dio a los israelitas? Fueron años y años. Solamente el profeta Oseas profetizó 50 años, imagínate. Solamente Oseas, pero no fue el único profeta. Ya tienes una idea de cuántos años Dios les dio. Ahora bien, yo no sé si esta es la primera vez que entras por estas puertas de acá de nuestra iglesia, o si tal vez has atravesado las puertas ya mucho tiempo atrás, pero Oseas da una advertencia para cada uno de nosotros. Dios dice: quiero que vuelvas. Quiero que me ames verdaderamente. Quiero que me conozcas. Quiero ser tu Dios y quiero que ustedes sean mi pueblo. Es lo que está diciendo. No sé si se están dando cuenta, hermanos. Es lo mismo, es el mismo pasaje, es la misma escritura. Dios dice: tú estás persiguiendo tantas cosas afuera, que te la pasas la vida corriendo de un lado para otro, tratando de adquirir o experimentar cosas. Todas esas cosas se van a derretir o se van a esfumar, pero quedará una sola. Y Jesús dice que eso que queda se llama la vida eterna. Para que conozcas, o para que tú reconozcas a Dios y a Jesucristo su Hijo, es lo único que va a permanecer. Y es la forma de conocer a Dios, es conocer a Jesucristo. Cuando tú conoces a su Hijo, entonces Dios quitará de tu corazón ese espíritu de prostitución, es decir, ese espíritu que te lleva a buscar otros dioses de autosatisfacción, y lo reemplazará con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios va a quitar todas las telarañas y te va a abrir los ojos para que veas que ya no, Dios no es algo abstracto, para que veas que Dios no es algo que solamente lees, no es algo sobre lo que tú conoces o has escuchado algunos datos, sino que es un Padre verdadero para ti y que te ama con amor eterno y que desea lo mejor para ti. Y es a través de Jesucristo que ese Padre se manifestó y va a ser conocido y quiere tener una relación íntima también contigo. Nuestra oración verdadera es que tú experimentes esa gracia, ese amor, y escuches la advertencia de este Dios el día de hoy. Póngase de pie y oremos al Señor. Padre, te estamos muy agradecidos por estas maravillosas palabras, por esta exposición de tu verdad gloriosa. Amado Señor, cuán bendecidos somos de poder leer el mensaje del profeta Oseas y sentir que su corazón palpita por la verdad tuya, Señor, y lo hace con compasión, pero también con convicción. Señor, en esta hora te suplico que toques nuestros corazones para que escuchemos tus advertencias, que aquel que no te conoce pueda llegar a conocerte, que pueda poner su fe en ti, que pueda arrepentirse y llegar a ser un hijo o una hija tuya, Señor. Y nosotros, Señor, como dijo el apóstol Juan, que seamos como esos niños pequeños, que nos guardemos de los ídolos. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos al mundo, sino que podamos solamente encontrar descanso en ti, que podamos llegar a conocerte cada día más solo a ti, porque tú eres lo único que merece la pena, Señor. Señor, ayúdanos a conocerte realmente, que no te conozcamos simplemente por conceptos, que no te conozcamos simplemente por un sermón, un estudio o porque leemos, sino que te conozcamos en nuestra intimidad, oh Dios, y podamos amarte como tú eres digno de ser amado, y que podamos caer rendidos ante tu presencia. Señor, te doy gracias porque el día de hoy
a través de este estudio, de esta exposición, lo único que también muestras es tu gran misericordia por nosotros y por todo lo que estamos reunidos en este lugar. Te suplicamos que tú puedas obrar en nuestras vidas y nuestros corazones, de tal forma, Señor, que podamos vivir vidas que te honren a ti sobre todas las cosas. Te suplicamos esto en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y yo anhelo que pueda seguir meditando en esta palabra. Dejo este espacio a nuestro hermano Miguel.